Bueno, aquí estamos. Inmediatamente después de la pausa, pues nos adentramos en lo que es el contenido del espacio, ¿no? Para la noche de hoy. Yo particularmente me siento muy contento, pues tenemos por aquí la visita de un ser muy especial con quien vamos a compartir en este instante y que me agrada mucho el hecho de poder estar en contacto con él, ¿no? Tiene una gran obra, es un gran ser humano y vamos a recibirlo esta noche aquí, ¿no? Que es lo más importante. El pastor Miguel Bogar, que está con nosotros aquí. Lo recibimos. Buenas noches. Edgar, buenas pastor, noches. Dios le bendice. ¿Cómo está? Un placer tenerlo por aquí con nosotros. Gracias, una bendición que me haya permitido estar aquí contigo y me honra estar aquí contigo. Amén, qué bueno, ¿verdad? Ya le hemos estado dando seguimiento de alguna u otra forma. Hemos visto al pastor, ¿no? Pues en acción, llevando la palabra de Dios y qué bueno, ¿no? Y lo más importante es que está en la Romana, pastor, ¿verdad? Así es. Vamos a conocer un poquito de su ministerio primeramente y posteriormente nos adentramos entonces en la iglesia, ¿verdad? La iglesia Monte de Dios. Monte de Dios. Adelante, pastor. Su ministerio, ¿cómo se inicia? ¿Cómo usted se inicia en el ministerio? Bueno, es una historia importante. Es una historia que yo no pensaba ser pastor en mi vida. Y vengo de un matrimonio disfuncional de mi padre. Y a la edad de los 13, 14 años, pues, mis padres se divorciaron. Yo fui un rebelde sin causa. Me fui de mi casa a los 15 años. Me mantuve solo y a partir de ahí desarrollé toda mi vida lo que fui yo solo. Me pagué mis estudios en el colegio. Yo vendía zapatos en Santiago, en una tienda que se llama La Parisien. Entonces yo iba al colegio y de ahí del colegio salía y vendía zapatos. Me acuerdo que en aquel tiempo me tocaba el departamento de tenis. Y eran los tenis Topollillo, Campeón, Siete Vidas y todo esto. Paseo. Entonces crecí, me fui al bachillerato, me pagué mis estudios de bachillerato, me fui a la universidad, me gradué en INTEC con honores, con una beca, y me fui a España. En España hice 7 años de cirugía torácica y neumología. Me vine de España con dos especialidades. No la vi aquí en Santo Domingo, estoy hablando hace unos 20 años. Cuando llegué a Santo Domingo, pues yo era el único cirujano torácico, neumólogo. Era militar en aquel tiempo. Es decir, que todo lo que eran balazos y puñaladas, yo era que lo resolvía. Y entonces, pues cuando yo llegué, pues yo me crié sin Dios. A mí no se me podía hablar de Dios. Porque yo decía que Dios era ese que me había separado de mi padre y me habían hecho una vida tan infeliz. O sea, que me hablaba a mí de Dios tenía problemas personales. Yo escalé todos los sitios, me dieron premio en España, en la medicina, con estudios de investigación en el cáncer de pulmón. Y yo me creía que yo era la última Coca-Cola, todo era mis manos, como cirujano. Cuando vine aquí, pues todos los casos del Hospital Central y todos los casos a nivel militar y tanto civil, pues de puñalada y balazo yo lo resolvía. Y yo me creía la última Coca-Cola del desierto. La gente cuando yo operaba a un paciente me decía, ay doctor, gracias a Dios que se salvó. Y dice, no, gracias a Dios no, Dios no tiene que ver nada de esto. Mis manos, mira, mis manos. Y así fue pasando en el primer año, en el segundo año. Y en el segundo año, pues todo el mundo me decía que qué era yo, cómo era tan fuerte, tan duro. Hasta un día que entré a una paciente de unos 56 años al quirófano. Y bueno, y cuando ya abro mi paciente, ya voy a sacar el pulmón. Cuando estoy ligando la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, cuando tú la ligas, tiene un toque, o sea, un clic. Y ahí tú tienes que cortarlo, porque si no, corta la arteria. Yo corté la arteria, saco mi pulmón y cuando le doy la fuercecita para que se me rompió la arteria. Y un chorro de sangre cayó arriba. El asistente que estaba conmigo se desmayó. Y yo atiné a tocar la aurícula y la agarré. Y comencé a aspirar, a tocar y aspirar y aspirar y aspirar y a sacar la sangre, pero salía sangre, pero tenía la aurícula aquí agarrada del corazón. Y entonces el anestesiólogo me dice, mira, esta mujer se está muriendo, muévete, Bogar, muévete. Pero yo no podía hacer nada porque era desangrándose que estaba. Y llegó un momento, Edgar, que sentí el dolor más difícil que puede sentir un hombre después que fallece un hijo, que es el dolor de la impotencia. Es un dolor fuerte aquí, impresionante. Y cuando yo veo que esta mujer se va a morir, comenzó a chocarse. Y le pasaban sangre, le pasaba suero.
Entonces llegó un momento que la impotencia no podía hacer nada. Y me salieron estas palabras. Señor, si verdaderamente tú existes, yo quiero que tú salves a esta mujer. Amén. Diciendo esa palabra, Edgar, ahí mismo oí una voz de Dios en mi oído claro, que me dijo, ¿y tus manos dónde están? Sánala tú. Sí. Me dio una galleta sin mano. Y empecé a llorar en el quirófano. Y el anestesiólogo se enfadó. Mira, llorando como una mujer. ¡Cállate! Él no sabía el encuentro que yo estaba teniendo con Dios. Y ahí comencé a pedirle perdón a Dios con todo ese episodio de esta mujer muriendo. Señor, perdóname, lo siento. Señor, perdóname, yo te voy a servir. Si tú la salvas, no la dejes morir. En eso se lavó el asistente mío. Me pasó una pinza con una sutura. Yo no manejo con la mano izquierda, no suturo. Y empecé a suturar y a dar puntos. Y el asistente me iba cerrando. Pues para no cansarte la historia. Con la mano izquierda. Con la mano izquierda estaba suturando. Y yo no suturo con la mano izquierda, suturo con la mano derecha. Pero no podía soltar la aurícula. La tenía agarrada ahí. Entonces empecé a dar puntos a ciega con la sangre y todo. Y de una manera impresionante dejó de sangrar. Se le pasaron 9 pintas de sangre a la mujer. 8 sueros, soluciones. Y la mujer a los 16 días se fue de alta a su casa. Cuando le estoy dando de alta, que estoy filmando el alta, oigo la misma voz de Dios que me dice, no le cobre. No le cobre. Y comienzo a llorar. Cuando hago así que firmo de alta, le digo, no honorario. Empecé a llorar y la enfermera me dice, doctor, ¿qué le pasa? No, tranquila. Cogí para casa de mi mamá. Mis hermanas eran evangélicas. Y yo les decía, mira, ustedes son una monja, se van a quedar solteras, jamona. Me burlaba de ellas. Cuando llego llorando, me dice mi hermano, oye, ¿qué te pasa? Yo, he tenido un encuentro con Dios. Yo quiero ir a donde tú vas. Yo quiero que tú me enseñes el Dios que tú le sirves. Y me dijo, pues ven, vamos ahora. Y arranqué para allá. Cuando llegué, pues ahí tuve ese encuentro con Dios. Llegué y me sentaron en la iglesia. Mi hermana aquí, yo aquí y mi otra hermana aquí. Y cuando empezó la alabanza y vi este escándalo, que todo este ruido, y comenzó una voz a decirme, vete de aquí, tú eres un sucio, tú no perteneces a esto, tú eres un alcohólico, vete de aquí. Digo a mi hermana, oye, yo oigo una voz que me dice que yo no sirvo, que me vaya de aquí. Dice, eso es el diablo. Y yo, ¿qué diablo? No creo yo en Dios, me no voy a creer en el diablo. Entonces había una voz que me acusaba, que yo era un borracho, que yo era un gusano. Y en eso sale el pastor y levanta la mano. Y es un pastor guatemalteco. Digo yo, ¿y este indio que me va a venir a hablar? Yo con mi orgullo todavía, ¿verdad? Y cuando se sube al altar y me dice, así te dice el Señor, tú no eres gusano, tú no eres alcohólico, tú no eres borracho. Y yo te he traído a ti porque tengo grandes cosas contigo. Y ese hombre bajó, vino y me tocó. Y me caí en el piso como por media hora. A partir de ahí empecé a conocer al Señor. En ese sitio conocí a la que es mi esposa, ahora la pastora Montserrat, en esa iglesia. Le empezamos a buscar de Dios. Tenemos ya 20 años conociendo a Dios. Y mi esposa trabajaba en una compañía de teléfono en Santo Domingo muy famosa. Era gerente. Un profeta le dijo, en 4 meses te cancelan para servirle a Dios. En 4 meses la cancelaron. A mí me empezaron a cancelar de Seguro Social, de Salud Pública. Yo era director de un hospital. Me cancelaron de la guardia también. Me cancelaron de todos lados. Hasta que Dios nos hizo el llamado. Y hace 7 años, 6 años tengo como pastor. Y ahí empezó Iglesia Monte de Dios. Amén. En mi casa empezó con matrimonio. Nuestra fortaleza fue el matrimonio. Okay. No empezó a usar el matrimonio. Ya tenemos 6 años con la iglesia. Yo estoy a tiempo completo hace 3 años que dejé todo. Todavía anoche, ayer me estaban llamando los pacientes, me llaman todavía. Entonces un profeta me dijo, te dice el Señor, sin conocerme en Estados Unidos, me dijo, te dice el Señor que te cambia el bisturí hecho por hombre que infecta y te pone el bisturí del Espíritu Santo. Y entonces comencé a tener una serie de confirmaciones hasta que Dios me habló. A las 3 de la mañana me habló audible y me dijo, Miguel, levántate. Y yo me levanté, me senté en la cama y me dijo, Éxodo 3, 2 al 8. Y me dijo, quiero que a mi iglesia le ponga iglesia monte de Dios, porque en mi monte está mi autoridad, mi poder, pero está la zarza que no se apaga, porque en mi iglesia se va a conocer por el fuego del Espíritu Santo.
Y ahí empecé a llorar. Y ya levanté a mi esposo y empezamos a llorar los dos. Y yo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo que yo voy a ser pastor? Pues es una locura. Fuimos donde el pastor que nosotros pertenecíamos. Le comenté, le dije, si yo quiero que usted me ayude, ¿qué tengo que hacer? Dice, el pastor me dijo, tú no tienes madera para ser pastor, tú nunca vas a ser pastor. Digo yo, ¿cómo? Y entonces, ¿a quién le creo si Dios me dijo esto y usted me dice esto y qué vamos a hacer? Y mi esposa se enfada y dice, no, pero Dios no habló y Dios, lo que queremos es que usted nos ayude. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y dice, no. Me dijo esta palabra, tú nunca vas a tener alas para volar. Eso frustró mi vida. Sí, jamás volví a hablar del evangelio. Jamás le volví a hablar a nadie de la palabra. Hasta que un día, uno de la gente que iba a matrimonio con nosotros en mi casa, me dijo, quiero que vaya a Miami y te compré un pasaje que conozco un hombre, se llama el apóstol Guillermo Maldonado. Y yo quiero que tú vayas y lo veas. Y yo fui a un camp de él hace 7 años y tenía un problema que donde quiera que yo iba a algo religioso me decían pastor. Y yo decía, no, yo no soy pastor. Entonces ese camp me sentaron en la primera fila y estaba Cash Luna predicando. Y ahí donde está Cash Luna yo estaba con mi esposo y oigo la voz de Dios que me dice, sal a los libreros. Los libreros es un sitio donde los speakers firmaban libros. Y cuando salgo, me encuentro con el apóstol Maldonado, él solo, como si me estuviera esperando. Cuando voy a hablar con él, yo tenía un distintivo aquí que decía Doctor Miguel Bogar, porque yo nunca me di ni de cristiano ni de pastor. Y cuando él me ve, dice, wow, tú eres dominicano. Qué tremendo. Yo tengo muchos dominicanos allá en mi iglesia y yo vengo para pedirle una orientación. Y él se queda viendo y empieza a llorar y me dice, wow, Dios me está mostrando tu corazón. Dice, tú eres un siervo de Dios. Y me dice, y yo ahora adopto tu iglesia como hija mía. Digo, yo no tengo iglesia, es un grupo que nos reunimos, dice, no importa. Y me dijo, va a ser la iglesia más grande de la República Dominicana, yo la adopto. Y ahí empezamos una relación, duré 1 año y medio viajando a Miami todos los meses, por 1 semana. Él daba un discipulado que le llamaba lo de 40, que era de sus 40 ministros. Y él impartía durante esa semana a esa gente para sacarlo fuera. Y ahí empezó el ministerio. Pastor, una pregunta. Después de escuchar, ¿no? O estando escuchando este testimonio, ¿no? Se me ocurre no hacerle una pregunta, ya como ministro, ¿no? De la palabra. ¿Es fácil llevar ese ministerio? O sea, ¿ha sido fácil? Bueno, el trayecto antes de no lo fue, pero inmediatamente después de, ¿ha sido fácil todo este trayecto? Mira,